sin miedo a preguntar. Hola, bienvenidos al podcast Sin Miedo a Preguntar. Este es un podcast de apologética especialmente pensado para papás, líderes y profesores de adolescentes, donde buscamos dar respuesta a preguntas o cuestionamientos hacia la fe cristiana. Yo soy el pastor Jonathan Muñoz, licenciado en teología, y me acompaña la profe Javiera Abarca, profesora de filosofía. Hola, buenas. Hola. Y también nos acompaña este hombre que mira con ojos enamorados a Javi, que se llama Ariel. Oye, esa buena aclaración. No tengo 16 años. Es que lo parezco. ¿No? ¿No te casaste con 15? No. Yo no soy un pervertido. Tampoco. No. Sí, tengo mi edad. Sí. ¿Pero vas a decirla? 27. No tengo problema. Bueno, Ariel es tipógrafo, filatelista e ingeniero de barcos y psicólogo de hámsters. Ha estado complicado la colección de estampillas. Que la gente ya no manda cartas, po. No, po. No, de hecho, inició una campaña en internet para que la gente empiece a poner estampillas en los correos de por lo cual hace que también la filatelia hoy día sea mucho más conveniente en términos financieros. O sea, es como es casi una arqueología. No me ha ido muy bien con el tema financiero. ¿Y con los hamsters? Pero tú no nominabas Bitcoin. Minaba Bitcoin. Sí, tampoco me fue muy bien ahí. Debería irte bien. El Bitcoin ha estado en alza estas últimas semanas. Es que lo vendí cuando estaba en baja. Ah, qué mal. Ok. Bien, la pregunta de hoy día es, ¿podemos simplemente ser buenos sin Dios? Como ustedes saben, estamos siguiendo nosotros un libro que se llama 10 preguntas que todo joven debe plantearse, de Rebecca McLaughlin. Y este libro es publicado por Andamio. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería cristiana. Javi, ¿podemos simplemente ser buenos sin Dios? ¿Qué hay por detrás de esta pregunta? ¿Cuál es la problemática que hay detrás? Lo que hay detrás de esta pregunta es el problema más clásico desde Grecia, que se llama el problema del mal. ¿Tú sabes algo sobre el problema del mal? Sí, yo sé un poco. ¿Escribiste una tesis sobre eso? Escribí una tesis que ya no me enorgullece tanto, porque la escribí hace casi, hartos años. ¿Cuántos son hartos años para ti? No me acuerdo, iba a calcular 10, pero no hace 10 salí del debe ser colegio. como 5. Hace 3 años. Eso es mucho para ti. Sí, lo cual demuestra tu juventud. He cambiado harto en esos 5 años. Está más maduro intelectualmente. Ah, ya. Bueno, va a llegar un día donde para ti 4 o 5 años vas a dar cuenta que hace pocos años, no hace muchos. Claro, para mí ha pasado harto. Ya hace tiempo que no estudio el problema del mal porque me molestaron mucho. Porque todo lo que yo hablaba era del problema del mal. Pero bueno, me sigue gustando mucho. Todo era un problema. Es todo un problema. Sí. Hay harto que y un decir mal al problema. Respecto. Claro, a veces me empezaba a hablar del problema del mal y preguntaba si traía leche descremada o semi-descremada. Sobre el problema del mal. Ya. Empezaba a hablar del problema del mal. Gracias, Ariel. Sí, pero quizás es bueno introducir con algo que es más común. El problema del mal es muy amplio y no quiero meterme en cosas tan profundas. Sí les recomiendo este libro, porque este es un autor muy bueno, quizás el que ha escrito... Pero solo está en portugués, no está en español, pero yo no sé si prefería la traducción. Ah, ¿quién lo publicó en español? ¿El autor está Kerigma. Ah, ya, sí. Bueno, ok. Sí, hay problemas con las traducciones de Kerigma generalmente. Con mucho cariño lo decimos. Gracias, Kerigma, por todo lo que ha publicado, pero necesita mejorar la calidad de sus traducciones. Les recomiendo contratar DeepL, que es para traducir, y quizá sea bueno. Sí, o el Google, pues. Bueno, Alvin Plantinga y San Agustín también quizás son los dos autores que mejor han podido retratar el problema del mal, si alguien quiere profundizar. Pero más allá del tema clásico filosófico del problema del mal, hay un tema bien concreto que de repente, nuevamente, nuestros adolescentes están bastante bombardeados por eso, y es la idea de ¿y por qué voy a ser cristiano para ser bueno? ¿Por qué necesito yo el cristianismo para ser una buena persona? Yo puedo ser una buena persona sin necesidad de ser cristiano. Claro. ¿Y es verdad? Y es verdad que muy buenas personas que no son cristianos. Sí. Podemos pensar en Gandhi. Claro. David Bowie. David Bowie fue una gran persona. ¿Sí? ¿Paul McCartney? No. Es que ya murió. Es que murió entonces el original. El original era bueno. O William Campbell. No, ya. Perfecto. Súper. Sí. Miren, como para poder introducir sirve... Hablemos de Ralph, el Demoledor. Ralph el Demoledor, gran película, a mí me encanta. Muy buena película. La vi 2 veces. La segunda no la entendí.
Sí. Sí. No me extraña. Bueno, hay una escena muy buena en Ralph en que se reúne con los villanos. Es muy entretenida esa escena porque aparecen los villanos de Mario, ¿cierto? Y tienen un credo. Es como un grupo de así como de ayuda, así como de 12 pasos, como Alcohólico Anónimo, ¿no? Exacto. Sí. Y tienen un credo. Ariel, ¿tú puedes decir el credo con voz de Ralph? Creo era como soy un malo y eso es bueno. Jamás seré bueno y eso no es malo. No quiero ser nadie que... No me cambiaría por No me nadie. cambiaría por nadie. Sí. Bueno, es para que los malos se sientan aceptados, porque obviamente en los videojuegos los malos eran rechazados en este mundo de Ralph. Ahora, este credo de los villanos es ridículo. Tomando como de un sentido cristiano. Es chistoso, es divertido, pero un poco ridículo. Ahora, pero solamente las personas, porque ahí donde está el tema, e incluso los que están planteando ese credo, los que lo dicen, tienen un concepto de bueno y malo. Sí. Y ellos creen que ciertas cosas son buenas y otras son malas, ¿cierto? Entonces, ¿es necesario, de nuevo, la fe cristiana para la moralidad? Yo creo que no. No es necesaria la fe cristiana. Pero acá quedan algunas preguntas, como ¿hay diferencia entre bien y mal? Si existe bien y mal de partida, porque dado el naturalismo, esta filosofía naturalista, bien y mal solo serían construcciones del ser humano que le han sido útiles en su lucha por la supervivencia. O sea que bien y mal no existen como en su esencia, solo son útiles y podrían dejar de existir. O sea, así como no es malo que un león mate una cebra para comérsela, nosotros hemos construido nociones de bien y mal solo para sobrevivir. Y podría eventualmente no ser malo matar a alguien, dada como si seguimos la coherencia del argumento de los naturalistas, de la evolución. Pero ¿quién decide qué está bien y mal? Lo decidimos nosotros, lo decide la sociedad, lo decide la cultura. Es como un software con el que venimos, algo que adquirimos. Y eso ha sido una discusión de siglos. A mí me gusta mucho cómo lo muestra Dostoyevsky en su libro Crimen y Castigo. Él presenta un personaje, no me pidan el nombre porque es ruso. Es un nombre ruso. Pues es posible. Puede que sea Dimitri. O Sergei. Sergei. Bueno, ¿y qué pasa con este personaje? Es que él dice, bueno, en su mente no existen nociones de bien y mal, el mal es solo una imposición cultural, social, entonces voy a cometer un crimen para mostrarme a mí mismo que el mal es solo una construcción social, y si yo no siento culpa por este crimen, entonces nada pasa. ¿Qué pasa con el personaje? Es que no puede no sentir culpa por su crimen. La culpa lo carcome por dentro. No puede vivir sin ese castigo de haber matado a alguien. Por eso se llama Crimen y Castigo. Por eso se llama ¿Me contaste Crimen y el final? Castigo. No, Igual vale la pena leer el libro. es muy bueno. ¿Tiene dibujos? No. Puede haber alguna versión con dibujos, te la podemos conseguir. Sin dibujos no lo leo. ¿No hay película? Creo que sí, que hay. ¿Hay película? Tiene no que tenía haber. idea. No sé, no estoy seguro, pero debe haber. Bueno, pero el asunto con respecto al mal o al ser buenos o al buscar ser buenos, también implica, sin embargo, que si bien todas las personas tienen una cierta moralidad y todas las personas tienen un concepto de bueno y malo, y en todas las culturas hay conceptos de bueno y malo y de moralidad, sin embargo, por un lado es problemático hay a nivel más filosófico, ¿cierto? Que es lo que tú planteaste, esta idea de que el bien es algo que simplemente es resultado de la evolución humana, y que por lo tanto algo que podría ser bueno o malo en un determinado contexto después puede dejar de ser malo, o algo que era bueno pasar a ser malo. Como los coliseos. Claro. Como el Coliseo romano, ya. Sí. Pero también puede ser que simplemente sea una convención social y que nosotros vamos cambiando, y si el 50% más uno el día de mañana, por así decirlo, ¿no?, decide que realmente lo malo es, es, por así decirlo, el honor, ¿cierto? Entonces todas las personas se van a volver ya no honorables. Entonces empezamos a cambiar nuestros conceptos, pero por alguna razón pareciera que está arraigado la naturaleza humana, cierto tema de bien y mal. Pero la problemática ahí llega un poco más a fondo, tal vez, cuando nosotros pensamos que en el cristianismo hay un set particular de cosas buenas y malas. Desde la visión cristiana hay una cierta moralidad y una ética que son distintivas del cristianismo y que, sin embargo, son
una de las principales fuentes de que forjó nuestra cultura, de lo que forjó nuestra cultura y nos hizo tener hoy día importantes valores. ¿Ya? Sí. Ahí entramos en el tema del Coliseo romano, ¿cierto? El Coliseo romano era, o el anfiteatro, ¿cierto? Romano era un lugar donde la gente se iba a divertir y se iban a divertir básicamente viendo cómo se mataban entre sí las personas y cómo animales se comían o gente peleaba contra animales hasta que los animales los destrozaban. Y este espectáculo de violencia, por ejemplo, era perfectamente normal, normalizado en la cultura romana. A nivel contemporáneo, eso lo retrata los Juegos del Hambre. Este libro clásico. Eso, ¿no? Que la gente se entretiene con este show de... Bueno, la película también. Pero son unos libros. Sí. No sé si es clásico el libro, pero es un libro. No. Digo que para los jóvenes, para nuestra época. No, es un clásico. Pero la gente muestra un futuro distópico en que la gente se entretiene viendo a personas matarse. Matarse entre sí. Sí, claro. No es tan distópico en realidad porque pasó. O sea, el Coliseo romano era justamente eso. El Imperio romano era así. Y en ese contexto el cristianismo llegó con un conjunto de reglas morales, por así decirlo, distintas. Y esas reglas morales hoy día son muy valiosas para todos. Incluso, y de hecho yo diría especialmente para gente que incluso no sigue el cristianismo y no cree en él. Sin embargo, ese set para ellos es muy importante. Por ejemplo, que toda vida humana tiene igual valor, es igualmente valiosa. Esta idea de la dignidad. La dignidad es un concepto esencialmente cristiano, ¿cierto? Que se arraiga en la visión judeo-cristiana de que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Según muchos autores, las nociones de derechos humanos que surgen en la modernidad vienen a raíz del cristianismo, de enseñanzas de Jesús. Y creo que es bastante, no solo plausible, sino bastante fácil de comprobar eso, de que por lo menos en un cierto nivel el concepto de derechos humanos como derechos universales proviene justamente del concepto judeo-cristiano de la dignidad humana. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios, incluso no importando cometió un crimen, hizo algo malo, fue una persona poco honorable, no por eso deja de tener valor su vida como vida humana. Y por lo tanto lo mínimo es poder, tal vez lo privó de libertad como un castigo por su crimen, pero le proveo comida, le proveo un lugar donde dormir, le proveo agua, ¿cierto? Ese concepto hoy día ampliamente aceptado, creo yo, excepto por ciertos grupos ultrarradicales, ¿cierto? Pero en general también ampliamente aceptado por nuestra cultura occidental, se forja a partir del cristianismo. Sí. Y yo pensaba, me pasa cuando hablo con alumnos respecto a la moralidad, que efectivamente uno ve que otras culturas tienen otras costumbres y ellos creen que de hecho esas costumbres están bien. Entonces... Por ejemplo, la circuncisión femenina. Sí, que es una mutilación. Sí, que le sacan el clítoris. Exacto. ¿Cierto? Ablación, ¿no? Exactamente. Entonces, pero sí, cuando se hace eso y cuando ocurre esto, claramente... creo que muchas organizaciones de derechos humanos y con justa razón se oponen a que esta práctica siga. Claro, lo juzgamos y nos atrevemos a juzgarlo. Y yo creo que es correcto juzgarlo, sí, porque a mí me parece que es totalmente inaceptable porque es denigrante hacia la condición de las mujeres en esos contextos. O sea, es distinto al hecho de que otras culturas tengan costumbres así a que no podamos juzgarlas. Yo creo que ahí va. Que otras culturas tengan costumbres distintas, aunque crean que sea bueno, eso no hace que sea bueno. Es decir, si ponemos un caso más, quizá que conocemos más, aunque los soldados nazis hayan pensado que estaba bien lo que estaban haciendo, eso está mal. Independiente de que incluso los nazis hayan ganado la Segunda Guerra Mundial, pongámoslo en ese caso. Y hubiesen tratado de imponer esta supuesta moral. Claro, a pesar de eso está mal. The Man in the High Castle creo que se llama, ¿no? Sí, la serie. Sí, esa serie. Pero no es necesario solamente imaginar esto en una ficción. Yo creo que nosotros tenemos el caso de eso, por ejemplo, en la Unión Soviética. La Unión Soviética, efectivamente, nosotros vemos por décadas una cultura que se busca forjar a partir de valores fundamentados en el secularismo y en el ateísmo, especialmente de corte marxista, ¿cierto? O marxista-leninista. Pero en ese contexto también nosotros vemos que la resistencia humana, la resistencia de las personas a ceder a todo lo que de alguna manera se quería imponer desde la ideología fue muy fuerte.
Fue muy grande. Y estos espacios de resistencia fueron fundamentalmente las iglesias cristianas. Oye, pero eso de lo que tú estabas hablando, el ejemplo, tiene que ver como que los valores morales en el fondo no son subjetivos, pues no depende del punto de vista de cada persona. Porque, o sea, se suele decir, ya, pero no sé, está bien matar, está mal matar, depende como de la cultura o de la época. Pero uno al decir eso, o uno al juzgar eso, como que igual está aceptando que los valores son objetivos, pues como que independiente de la época, violar mujeres está mal, matar niños está mal. Claro. Claro, ahí se dice harto que pareciera que los valores morales son subjetivos hasta que te toca a ti. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a juzgar sobre aquello. Había un apologista famoso, no recuerdo cuál de todos, que decía que él, en sus clases hablaba en contra del relativismo moral, a favor de la objetividad, y uno de sus alumnos le hizo un ensayo a favor del relativismo. Entonces él toma el ensayo y le pone un 1 y se lo entrega. Y el alumno se queja. Dice, pero ¿por qué me puso un 1? Dice, es que según mi perspectiva tu ensayo está mal. Entonces, efectivamente, pareciera que todas las personas piensan ser relativistas, pero en realidad no lo son. Además que prácticamente es imposible vivir como un relativista de forma práctica. Claro. Todos juzgamos acciones del resto. Claro, o puedes, no sé, matar a cualquier persona sin que te importe nada. Como vivir de una manera nihilista en el fondo, ¿no? Claro, sí. Nietzsche lo intentó. Creo que quizás fue el más sensato en vivir un relativismo. Y se volvió loco. No pudo. Probablemente haya sido por eso. Claro, no pudo lidiar con eso. Entonces, bueno, hay varias teorías relativistas, pero en general pareciera que todas caen por su propio peso y que ninguna es lo suficientemente sostenible. Ahora, con respecto a los valores particulares del cristianismo, creo que hay asuntos bien interesantes que mencionar al respecto de cómo, sobre todo con respecto al valor de la vida humana. Creo yo que ahí hay un distintivo bien interesante y bien importante del cristianismo. Efectivamente, hay un autor, se llama Tom Holland, él es un historiador. ¿Spider-Man? Sí, de hecho se escribe exactamente igual. ¿Fue pero este es un historiador. Pues como en Uncharted. No sé, ¿cuál es ese? Un juego. No, porque hace como de arqueólogo, como medio historiador, Claro, ¿no? Claro, pero es que Tom Holland en su ¿Es tiempo real? libre, aparte de ser Si es Spider-Man, que es él mismo, tiene mucho tiempo libre. Porque escribió un libro de historia, que es una investigación, que se llama ¿Cómo el cristianismo dio forma a Occidente? ¿Ya? Y en el cual él muestra que el cristianismo es el que dio las creencias que tenemos actualmente en el mundo occidental sobre el bien y el mal, y que todos los seres humanos tienen el mismo valor y merecen, por lo tanto, igual respeto. Efectivamente, es el cristianismo el que enseña esta idea y el que enseña también, como decíamos, la idea de la dignidad. Pero aquí tal vez entramos también en algo bien puntual y bien propio del cristianismo, que es el hecho de que nuestra visión de la igual dignidad de todos es mucho más radical que aquellos que hoy día vociferan sobre la dignidad, porque nosotros decimos que incluso ya la dignidad comienza con el ser que se está gestando en el vientre. Exacto. Entonces la visión cristiana de la dignidad es tan radical que dice, mira, no depende de cuánto, no lo reducimos a un tema genético, no depende de cuántos cromosomas, ¿cierto? Tenga, ¿cierto? Como en el caso de la trisomía del par 21, mejor conocido como síndrome de Down, ¿cierto? Ayer fue el día... Y ayer fue hace varios meses. Hace varios meses, 21 de marzo. Ayer. 21. Sí, esto está grabado todos. Ayer se cumplieron 2 meses de que fue el día... Yo fui con calcetines distintos al trabajo. Mira, está bien. ¿Por qué te equivocaste? ¿Cómo sabes que fuiste con zapatillas distintas? Es que el Sam me agarra los calcetines y no, Sí, la verdad Sam no es el encontré perrito. dos Mira, pares. o sea, fue sin querer y resultó. Exacto. Muy bien. Exactamente. Bueno, pero hay un caso, o sea, la visión radical con respecto la visión con respecto a cómo el ser humano tiene una igual dignidad independiente de su código genético, independiente incluso de si ha sido dado a luz o no. O sea, la visión radical nuestra es que es una persona. Tenemos ejemplos bíblicos al respecto de personas en el vientre siendo llenas del Espíritu Santo.
y gozándose, como el caso de Juan el Bautista, ¿cierto? Y tenemos nosotros la visión bíblica con respecto a cómo hay una dignidad intrínseca en el ser humano, más allá de si él ya fue dado a luz o no. Por lo tanto, nuestra visión de dignidad es más radical y más profunda, creo yo, y amplia, que la de las ideologías actuales, que hablan bastante sobre la dignidad, pero no tienen un concepto tan profundo de la dignidad como el cristianismo. Yo tengo un dato, pero no lo tengo de primera fuente. No sé si es real. Lo voy a dar igual. Quizá tú sabes. Yo lo confirmo. Gracias. Que durante la época del Imperio Romano era muy común que las mujeres abandonaran, o las familias abandonaran a los bebés. En realidad era por causa del paterfamilias. Claro, y los cristianos fueron los primeros en recoger a esos bebés y criarlos. Yo igual lo escuché, así que tiene que ser verdad. Somos de la misma persona, claro, yo creo. Ergo. Intelectual. Ergo sum. Cognito ergo sum. Ergo, ¿se dice algo más o no? ¿O ergo nomás? Ergo, y ahí termina, punto final. No, ergo. Ergo significa por lo tanto. Sí, tiene que haber algo después. Ergo, por lo tanto. Ergo. Se te fue la idea. Es muy probable que sea cierto. Es cierto. Bueno, sí. Hay dos autores que podría tal vez uno consultar al respecto. Uno de ellos es Michael Green, Evangelización en la Iglesia Primitiva. Y el otro es Rodney Stark, que es un sociólogo de la religión. ¿Tony Stark? Que el cuñado. El primo de Iron Man. Y Rodney Stark, él tiene este libro publicado por Editorial Trota en castellano, algo sobre el cristianismo en los primeros siglos, algo así. Y menciona el tema de que efectivamente existen registros de que era muy común en las comunidades cristianas que hubiesen personas con algún tipo de defecto físico de nacimiento o con alguna otra condición distinta. Era muy común, la iglesia cristiana estaban llenos de ese tipo de personas porque eran hijos adoptados de cristianos. ¿Y cómo los adoptaban? Iban a los basurales de las ciudades romanas a recoger a los bebés que allí lanzaban los ciudadanos romanos y las familias romanas. Porque el paterfamilias, cuando nacía alguien en la casa, hijo de sus hijos o de su esposa o de sus esclavos, se lo traían al paterfamilias y el paterfamilias, si veía que tenía algún defecto, alguna cosa defectuosa, generalmente no lo aceptaba y mandaba a que lo botaran al basural. ¿Eso es como el Imperio Romano como en su cúspide? Bueno, sí, lo primero, que tal vez más en su decadencia. Pero ya la costumbre existía de antes. Sí. Y eso viene de, quizá, obviamente, el mismo ejemplo de Jesús. ¿Sí? Jesús, por ejemplo, se acercó a las personas con lepra, una enfermedad que era altamente contagiosa, y las sanó. Y se acercó siempre a los enfermos y a los marginados, los tocó. Tocó a personas que nadie tocaba y se acercó a personas que nadie se acercaba, por distintos mitos incluso que existían en cuanto a esas personas o que la ley lo prohibía. Y Jesús se acercó. Sí. Y fue el único. Y todos se sorprendían. Para todos los judíos era increíble que Jesús se acercara a estas personas, sí, pero los tocara. Y los tocara. Sí, sale un capítulo de Chosen eso. Así es. Él toca... es porque está en la Biblia, Mariel. Está basado en hechos reales, dice The Chosen. ¿La Biblia en The Chosen o...? No, The Chosen, la serie está basada en hechos reales. Sí, qué bueno que lo tengas claro. Es bueno que nuestros adolescentes también tengan claro eso. Que además ver The Chosen no reemplazaría en la Biblia. Y hay gente que piensa eso. No, yo ya veo The Chosen y piensa que con eso está leyendo la Biblia. Bien, entonces, y también es tan radical la visión respecto del respeto al otro y a la vida humana en la ética cristiana y en la moralidad cristiana, que también Jesús va más allá y no solamente habla de la compasión con personas con lepra y vivió esa compasión, sino que también habla de el amar a los enemigos. Y esta es una visión, yo creo, bastante radical. O sea, ya no es solamente amar al que está tal vez en un estado de desventaja y mostrar compasión, cosa que no era común en el mundo antes del cristianismo. El cristianismo enseñó esa compasión al débil, al necesitado. Sí. ¿Sí? Y una idea que yo creo originada en el cristianismo. O sea, esta idea de bien y preocuparse por el otro viene de Jesús. Claro, pero con respecto al enemigo es mucho más radical. Sí. Porque el enemigo es alguien que quiere mi daño, que quiere hacerme daño y que en general la moralidad humana, ¿cierto? Y de las culturas humanas tiende a decir, bueno, si es mi enemigo yo tengo que odiarlo, tengo que bombardearlo,
tengo que atacarlo, tengo que invadir su territorio y quitarle su es algo petróleo. Tan radical como un prisionero en un campo de concentración teniendo que amar al soldado nazi que lo... Por ejemplo, tenemos ejemplos de eso. Primero Cristo, ¿cierto? Cristo dice claramente, ama a tu prójimo, y él va más allá, porque él dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Pero yo les digo, no, amen a sus enemigos. Y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Jesús lo hizo en la cruz, orando por los soldados romanos que lo estaban matando. Tal cual. Literalmente. Así es. Por lo tanto, el amor a los enemigos es un valor muy importante que habla al respecto de la radicalidad que para el cristianismo tiene el respeto a la dignidad humana, porque cada ser humano es imagen y semejanza de Dios, pero que también habla de cómo se camina la segunda milla, ¿no? Literal incluso, en la moralidad cristiana, amando también al enemigo. Y esto es fundamental de la creencia cristiana, y también considerar que si Dios no existe, entonces nada de esto tiene sentido. O sea, los derechos humanos no tienen sentido, no tiene sentido que juzguemos las acciones, no tiene sentido los valores morales, no tiene sentido que nos preocupemos por los débiles, que tengamos compasión. Si Dios no existe, en realidad nada importa. O sea, no hay un fundamento para ninguna de estas acciones buenas que tengamos. Entonces, a lo que vamos es, se puede ser bueno sin creer en Dios. Efectivamente, la gente es buena sin creer en Dios, sin ser cristianos. Los cristianos no decimos ser los mejores. De hecho, pecamos, somos pecadores, reconocemos que somos pecadores. Pero no puede existir el bien sin que Dios exista. Exacto. Sí. Que por más de que... inteligente. Por más de que sean buenos, eso no tiene sentido si es que Dios no existe. Así es. Por lo tanto, entonces nosotros podemos de alguna forma concluir, ¿cierto?, que la visión cristiana de la moralidad y de cómo la moralidad humana se configura a partir de la fe cristiana nos provee un estándar más alto para promover la dignidad de todos, para promover incluso mejores condiciones para aquellos que están en desventaja. Creo que eso es claro en el cristianismo, y esta es una preocupación que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen muy arraigada, creo que es muy buena, pero que equivocadamente ciertas voces, aprovechándose un poco del poco conocimiento que existe acerca de la historia de Occidente, acerca de cuáles son las verdaderas enseñanzas del cristianismo también. Entonces, algunas voces les tratan de decir a nuestros adolescentes, oye, no, mira, el cristianismo es una religión de la crueldad, de la persecución, de la Inquisición. Y como hemos dicho ya varias veces, si bien estos episodios son reales y son vergonzosos, sin embargo, solo es posible que exista esto en traición a los principios de nuestro fundador, que es Cristo, y de nuestro Dios, que es Jesucristo, ¿cierto? Y por lo tanto, si queremos vivir un cristianismo coherente y consistente con lo que Jesús enseñó, el amar no solo al ser humano y al prójimo por el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, sino amar incluso al enemigo, al que me hace mal, es el estándar moral y ético que el cristianismo está proponiendo. Así que es un estándar más profundo y más grande también. Sí, y bueno, también considerar, como conversamos en capítulos anteriores, que también hay muchos cristianos, y quizá más, que han hecho el bien. Y han hecho el bien por la sociedad. Estos mismos ejemplos que vimos de los cristianos durante la época del Imperio Romano. Entonces no podemos juzgar al cristianismo por las consecuencias históricas malas que o por sus malos ejemplos, ¿no? Por sus malos ejemplos. Yo también podría venir y tomar a todos los ateos que son malos ejemplos y decir todos los ateos son como esta persona, y sería totalmente injusto, porque sin duda que hay muchos ateos que viven una vida correcta, ¿cierto? Haciendo el bien a los demás, tratando de amar a sus familias, llevar adelante su vida con honorabilidad. Y eso hay que reconocerlo. Entonces, el problema de por qué actuamos mal no tiene que ver con ser de una religión o no tener religión, tiene que ver con naturaleza humana. Todo indica que es la naturaleza humana el problema, y justamente es allí donde el cristianismo entra. Y el mensaje del cristianismo entra porque es un mensaje que habla de gracia, perdón y por lo tanto la posibilidad de cambio a aquellos que han hecho el mal y que han cometido cosas malas, que es el caso de todos nosotros. Entonces, Ariel, para ir finalizando, ¿podemos ser buenos sin Dios? ¿Sin creer en Dios o sin que exista Dios? Sin creer en Dios. Sí, podríamos ser. Bueno, ¿sí? Hay mucha gente que no cree en Dios y que es buena.
Exacto. Pero la pregunta entonces, llevándola a otro plano, ¿es posible que tengamos un parámetro absoluto y universal de lo bueno y lo malo sin el hecho de que exista un Dios? Claro, ahí no. De hecho, no podría existir el bien si no existe Dios. Sí. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que, claro, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, en una parte, por el hecho de haber sido creado por Él, busca lo bueno, pero por otra parte también, y por eso vemos que gente que no cree en Dios puede ser buena, o puede hacer cosas buenas, por lo menos, pero ciertamente el parámetro absoluto de bien y mal solo es posible con un legislador universal, ¿cierto? Claro, exactamente. Bien, pues muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos hoy día en este podcast. Y seguimos con los próximos episodios. Y muchas gracias a todos los que forman parte del equipo. Cositas. Al equipo de producción también aquí de Estudios La Comarca, que hoy día han trabajado ardua y duramente también. Patito, para este el David. episodio. La pregunta es, ¿qué hace el David? Patito y David. ¿Ya? Ya descubriremos qué hace David. Padei. Chao. Chao.